Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otro lunes, no, déjenme enfocar, creo que así está bien. En otro lunes de añoranzas de electricistas y recordando que es noviembre, que ya se nos acabó el noviembre y propiamente el año. Hemos estado dudando mucho del tema porque, bueno, lo voy a tratar y punto. Y ya en el transcurso de las cosas estaremos planteando estas dudas que nos surgen precisamente por el tema. Desde que, permítanme, es que les he dicho que se seca la voz. No sé qué se seca, pero empieza a dificultarse la forma como hablamos y se necesita tomar un poco de agua. En fin, desde que estalló la Revolución Cubana, hubo, no, en general, en todo el movimiento obrero, en todas las fuerzas de izquierda o progresistas del país, apoyo inmediato a la Revolución Cubana, a lograr que incluso habría que ver qué tanto se sabía entonces, porque seguramente fue pasando el tiempo y se supo que andaba Fidel Castro en todo este momento que es la Revolución Cubana. Y bueno, un apoyo inmediato. El propio presidente López Mateos, como sabemos, brindó apoyo en el sentido de que cuando se reúne la Organización de Estados Americanos, la OEA, y se quiso plantear una crítica a los cubanos, defendió el derecho de los pueblos a determinar su vida política social por sí mismos, la autodeterminación de los pueblos. Y como sabemos, casi de inmediato se decretó, bueno, empezó un bloqueo no tan fuerte como lo que ha ocurrido incluso en esta época. Entonces, excepto los gobiernos panistas que decidieron cortar con Cuba y con aquella impertinente frase de come si te vas, haciéndose el gracioso y diciendo que todas las cosas estaban bien, cuando al poco tiempo Fidel Castro aclaró, decidió y puntualizó, claro, dejando en entredicho muy criticable la posición tanto del secretario de Relaciones Exteriores Castañeda, que uno dice, ¿cómo es posible que haya tanta diferencia de un gobierno a otro, incluso del propio
Castañeda, que en su momento es- apoyaba, y que su papá, siendo un internacionalista, siempre respetando la política exterior tradicional de defensa de los pueblos. En fin, eh, es- en, en la revista Lux siempre aparecieron notas, anuncios eh, de las actividades de Cuba, noticias sobre los procesos, sobre las propuestas. Cuba estuvo presente, sobre todo en esta década de los 60. No sé qué pasó después, pero se acallaron las voces y ya no tantos ha estado presente. Por ejemplo, de manera internacional, el Sindicato Mexicano de Electricistas perteneció durante muchos años a la Federación Sindical Mundial, que era, incluso sus congresos eran en Cuba. Esta parte, por ejemplo, de esta alianza política internacional vinculada con Cuba y con la Federación Sindical Mundial, también se acabó. Se llegó a fortalecer mucho en tiempos de la Secretaría General de Manuel Fernández Flores y un relance a inicios del 2005 y de repente ya parece ser que estamos teniendo relaciones con otra central internacional. En fin, lo que vamos a leer ahora es el discurso del un 1 de mayo de Fidel Castro Ruz, que les digo, aparecían constantes declaraciones, noticias, situaciones de qué estaba pasando en Cuba. Y empezó a ir una delegación de miembros del ESME a los desfiles del 1 de mayo, donde el acto central ha sido durante mucho tiempo un discurso de Fidel Castro. Eh, Hubo un tiempo en que iban 10, 15, hasta una comisión más amplia de representantes del ESME que se proponían en la comisión de trabajo o en alguna asamblea y se decidía cuántos compañeros iban a ir. Más adelante llegó a haber pasos organizados también para el 1 de mayo, donde ya de su propia, ¿cómo se dice?, pecunio, iban a Cuba. Eh, Hasta ahí la cosa iba bien, tanto con apariciones de algunas cosas en Lux y después todo se echó a perder. Bueno, solo comento esto brevemente porque no vamos a hablar de repente lo que era un festejo, lo que era un apoyo político, se convierten en paseos. Y se echó a perder todo, ya iban por otro interés, otro momento de Cuba, otro interés de electricistas, que lo mínimo que era chacoteo. Cuba siempre ha tenido necesidad, incluso ahora cada vez más, del apoyo. Ya llevan más de 10 años de que en la ONU se vota en contra del bloqueo. 5 países miembros, 4, en fin.
Estados Unidos a la cabeza y sus buitres seguidores o compinches, que no llegan ya ni a 10 países, están a favor del bloqueo. Es una injusticia total lo que está pasando. Pero bueno, si se da oportunidad, ahorita comentaremos este tipo de cosas. Por lo pronto, les digo que hubo eh, hay un discurso del presidente Dorticós, porque no siempre, como a veces se cree, primero no siempre eran comunistas, sino siempre todos los poderes los se depositaron en Fidel Castro. En fin, ya si encuentro algún documento donde se habla abiertamente de las posturas de Cuba, las podremos comentar. Por lo pronto va este discurso de Fidel Castro Ruz, es que se presentó insisto, el 1 de mayo en, de 1965. El título con que apareció en la revista: hay que obligar al imperialismo a retirar su infantería de marina de Santo Domingo. Discurso de Fidel Castro en la celebración del 1 de mayo. Apareció este artículo este discurso en la revista Lux del 30 de junio de 1965, en el número 141 de la revista Lux. El encabezado o los 3 puntos relevantes que destaca en la publicación de la revista Lux son 3. 1. Frente a la estrategia intervencionista y agresiva, la estrategia revolucionaria de los pueblos de todo el mundo. 2. 6 millones el 10 de junio. 6 megatones de azúcar para los imperialistas. El último, 3. Saludamos con admiración a aquellos cadetes de Chapultepec que cuando la invasión de los Estados Unidos a México, en la que arrebató la mitad de su territorio, se negaron a rendirse y envueltos en la bandera mexicana, se lanzaron a un sacrificio prefiriendo la muerte a la rendición. Bueno, este encabezado saca las cosas. 6 millones el 10 de junio, 6 megatones de azúcar para los imperialistas, muestra claramente uno de los problemas fundamentales que ocurrieron con el asunto de la independencia, de la soberanía cubana, porque a muchos pues, compañeros de nuestra edad han de haber acudido alguna vez en apoyo a la zafra cubana, al corte y cosecha de la caña de azúcar. En Cuba se convocaba a todos los países a que enviaran, a que fueran compañeros a levantar la zafra en 2, 3 meses de corte, porque al bloquear a Cuba y al cortar las relaciones comerciales con Cuba, el principal problema de la isla fue que
cuando estaba Batista, el dictador cubano al servicio de Estados Unidos, o al revés, cuando todas las empresas del imperio dominaban la isla, perdón, la hicieron depender exclusivamente de un producto, el azúcar. No se le permitió, no se le facilitó la oportunidad de tener industria, comercio, otras actividades agrícolas. La caña se convirtió en un monocultivo exclusivo para la existencia de Cuba. Pero bueno, vamos a leer. Sí fue una comisión, parece ser que 8 compañeros o menos eh, del Comité Central acudieron el 1 de mayo, una forma simbólica, presente, de apoyar, y estando presentes en la plaza donde se realizó la concentración más grande de cubanos, Fidel Castro les dijo sí. Conforme vamos a leer el discurso, nos da clara cuenta de cómo estaba la situación en Cuba, en América Latina y en el mundo. Señores invitados, trabajadores, mientras celebramos esta nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en nuestra patria, territorio libre de América, se está escribiendo en la tierra hermana de Santo Domingo, a la vez que una de las páginas más heroicas del pueblo dominicano, una de las acciones más vandálicas, criminales y bochornosas de este siglo. Todos sabemos los hechos sucedidos en Santo Domingo, no es necesario narrarlos. Mas de ello debemos saber sacar las conclusiones necesarias. Pocos hechos han puesto más al desnudo el cinismo y la criminalidad del imperialismo yanqui. Pocas veces se podrá decir con más odio y con más indignación eso que dice el pueblo: muera, muere el imperialismo yanqui. La forma desvergonzada de actuar, el desprecio hacia la opinión internacional, hacia las leyes internacionales, hacia los acuerdos, no ya las leyes que son de cumplimiento obligatorio para todos los países, sino aún aquellos compromisos contraídos por el propio gobierno de los Estados Unidos con sus aliados, algo más que con sus aliados, con sus propios cómplices de fechorías, con las propias oligarquías serviles y sumisas que con el imperialismo yanqui suscribieron los acuerdos de Bogotá, de Río de Janeiro, los convenios panamericanos y quién sabe cuántos más, y quién sabe cuántos sin consideración, que han hecho tristes los convenios y sus compromisos con aquellos gobiernos que lo han acompañado en su política reaccionaria e imperialista. La pérdida de la política de los Estados Unidos se ha hecho evidente, más que evidente que en otras ocasiones, porque hay veces que tratan de cubrir, de disfrazar
lo mejor posible sus acciones, pero en este caso, realmente no han hecho nada o no han podido hacer absolutamente nada por disfrazar sus hechos. Es cierto que señala con claridad una política que marca toda la historia de los Estados Unidos, de los yanquis, yo les digo los yanquis. El pueblo les dice los gringos. Eh, Todavía no he entrado en materia, sin embargo, ya nos está señalando que en Santo Domingo se está sufriendo el ataque, la intromisión y la violación de las leyes internacionales. Y yo no sé a qué se refiere este discurso. Lo cierto es que nunca han disfrazado los Estados Unidos su proceder. Siempre queda el trato referente que tienen para sus países aliados, sus compinches, y la violenta reacción o acción que siempre tiene el gobierno de los Estados Unidos. Y continúa el discurso. Bueno, es probable que no leamos todo porque el estimado compañero Fidel Castro tiene unos discursos muy grandes. Veremos conforme va desarrollándose si logramos cortar o cortamos algunos párrafos para lograr descubrir la esencia de su trabajo. Bueno, dice en ese discurso del 1 de mayo, y cuando el mundo se preocupaba profundamente de sus acciones agresivas allá en el sudeste de Asia, con sus vandálicos y criminales ataques al pueblo de Vietnam del Norte, con su guerra mercenaria y criminal contra el pueblo de Vietnam del Sur, con sus intentos de internacional allí con la participación de surcoreanos, australianos y demás tropas que responden a sus planes en Asia, siempre planes agresivos y criminales, se presenta el problema de Santos Domingo. Mientras proclamaban allá, en el sudeste de Asia, que perpetraban todas aquellas fechorías para defender la soberanía de Vietnam del Sur, esa república ficticia creada por ellos mismos, desembarcaban su infantería de marina en el territorio de un Estado soberano y entonces desembarcan en un Estado soberano y libre. Hacen trizas la soberanía de ese Estado, hacen trizas los derechos de ese pueblo. ¿Y esta vez con qué pretexto? Pues con el pretexto nada menos que de defender vidas y haciendas de norteamericanos. Algunos gobiernos de América Latina
que por cierto han estado muy tibios, demasiado tibios y demasiado débiles, con alguna que otra excepción de la protesta para defender los móviles humanitarios. ¿Qué móviles humanitarios? Ni qué 8 cuartos. Bueno, es claro lo que está diciendo aquí Fidel Castro. Vieron en riesgo la política o la vida de sus compatriotas, sean 5 o sean 2 empresas. Siempre su preocupación, dicen, es la vida de sus ciudadanos, y en aras de unos cuantos invaden todo un país. Con estos móviles supuestamente humanitarios, continúa el discurso. Hace apenas unos meses, en complicidad con sus aliados belgas, lanzaron a los paracaidistas sobre el Congo. Y en esta ocasión desembarcaron sus infantes de marina en territorio dominicano. En primer lugar, ningún ciudadano norteamericano había perdido la vida en la contienda civil dominicana, donde, sin embargo, cientos de dominicanos habían perdido la vida. Pero además, ¿qué derecho puede tener ningún país como no sea el derecho de sus cañones, el derecho de sus barcos y aviones, el derecho de tropas militares a desembarcar en el territorio de otra nación, con el pretexto de defender vidas y haciendas de sus connacionales? Según este criterio, no existe la soberanía ni la independencia para ningún país débil. No existe en el mundo, en ningún país del mundo, el derecho de soberanía para ningún pueblo pequeño. Y agregamos, se impone la política gringa, la política yankee. Solo busca, en última instancia, decir: hay un ciudadano en peligro e invaden todo el país. Porque sigue el discurso. Con el mismo criterio con que los imperialistas yanquis han desembarcado allí, otras naciones podrían también desembarcar. Podrían desembarcar los ingleses para defender la vida y hacienda de sus súbditos. Podrían desembarcar los españoles para defender vida y haciendas de sus ciudadanos. O podrían desembarcar los italianos para defender vida y hacienda de los ciudadanos propios, de italianos. En fin, en cualquier país poderoso, cualquier país grande, se podría arrogar el derecho de desembarcar en el territorio de cualquier país pequeño, donde vivieran ciudadanos de ese país o donde poseyeran propiedades ciudadanos de ese país. Yanquis, los que fueran. Con esta filosofía, con este concepto del derecho, con ese criterio, ¿qué seguridad, qué garantía podría existir para ningún pueblo pequeño?
¿Qué legalidad que podría poner orden y que podrían subsistir en el mundo? Y simplemente con ese argumento en pleno siglo XX, con ese pretexto tan injustificable, tan repugnante, impugnable por todas las causas, desde todos los puntos de vista morales, legales y humanos, desembarcan sus fuerzas militares en una nación independiente del continente americano. Pero ese pretexto injustificable, inadmisible, no era más que eso, un pretexto, un simple y puro pretexto yanqui. Porque encima de la debilidad del pretexto estaba la falsedad del pretexto, la mentira del pretexto. Porque la razón verdadera detrás del desembarco que escogió como pretexto tan impugnable, tan inadmisible y tan débil, estaba el verdadero propósito de salvar a los militares reaccionarios, de salvar a los gorilas dominicanos, de salvar a los agentes del imperialismo yanqui, en un instante en que el pueblo dominicano les iba a ajustar las cuentas de una vez por todas. ¿Y qué fueron? ¿Y qué fueron a combatir? ¿Acaso una revolución socialista? No, muy lejos de eso. ¿Acaso una revolución que pudiéramos calificar de liberación nacional? Tampoco. No, fueron a aplastar nada menos que un movimiento constitucionalista, un movimiento que reclamaba el retorno a la presidencia del país de un presidente derrocado hace, hace cerca de 2 años, electo de acuerdo con la constitución burguesa de ese país en una de las elecciones que los imperialistas elogian dentro de este sistema que ellos defienden, de la llamada democracia representativa. Un movimiento integrado por oficiales inconformes del ejército dominicano, por oficiales y suboficiales jóvenes y por el pueblo dominicano. Es evidente que un gobierno surgido democráticamente, respetando y acordando maniobras, compras, imposiciones del gobierno yanqui, iba a defender lo indefendible. Algo similar a lo que habría podido ocurrir en nuestro país el 10 de marzo si el pueblo hubiese podido obtener armas. Algo similar a lo que ha ocurrido en otros pueblos
de América Latina. ¿Era una revolución socialista? No. ¿Era una revolución comunista? No. ¿Era un movimiento constitucionalista? Todo él dentro de la filosofía y dentro de la concepción que los imperialistas dicen defender. El pueblo cubano, perdón, dominicano, como podemos ver aquí, está defendiendo su derecho a tener su gobierno. Incluso constitucionalistas lo señalan con claridad. No es de liberación nacional, no es socialista, no era un movimiento comunista, era un movimiento para defender a su gobierno y a su constitución. Pero a los gringos no se les puede ocurrir que haya ejército, defensores que tengan capacidad, que jueguen y luchen por la soberanía. No. Retomo el discurso. Por eso los hechos llevados a cabo por el gobierno de los Estados Unidos chocan no solo contra las normas más elementales del derecho, sino chocan contra la propia filosofía, contra las propias ideas que los imperialistas dicen defender, simplemente por defender a los elementos más reaccionarios, a los elementos más derechistas, a los militares netamente gorilas y elementos netamente sujuyistas de los gorilas, pues, sujuyistas de Santo Domingo. Este movimiento constitucionalista proclamaba el retorno de quien había sido elegido constitucionalmente presidente, el señor Juan Bosch. El señor Juan Bosch no tiene que aclarar que él no es comunista, porque nadie ha tenido nunca a Juan Bosch como comunista. Claro que él hace esas declaraciones a los imperialistas. Bueno, allá él. Para nosotros sabemos que Juan Bosch nunca ha sido y posiblemente nunca será comunista. Decimos esto posiblemente porque quién sabe si después de todo lo que han hecho, algún día empieza a pensar de una manera distinta a lo que piensa hoy. Juan Bosch no tiene nada de socialista. Es clara la posición que está señalando, pero bueno, es una lucha de los pueblos, en este caso el dominicano y el cubano, en contra de la intromisión en la soberanía de sus países, que defienden lo elemental, como en Santo Domingo. La Constitución es un gobierno constitucionalista. ¿Qué oficiales dirigían? Un oficial cuyo nombre hemos oído mentar por primera vez
Amaño, otro oficial como jefe de los constitucionalistas, Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez nunca ha sido comunista. Incluso Miguel Ángel Ramírez participó en Costa Rica junto con Figueres en aquella revuelta armada que llevó a Figueres al poder. Si mal no recuerdo, ese mismo Miguel Ángel Ramírez participó en aquella revuelta junto con otro Figueres. ¿Y quién puede decir que el señor Figueres sea comunista? Sin embargo, era lógico que los imperialistas trataran por todos los medios de embadurnar de rojo al movimiento constitucionalista. Para ello, desde luego, no podían tener la menor base ni el menor pretexto. Sin embargo, inmediatamente que se producen los hechos en Santo Domingo, que se dan cuenta que los gorilas al mando del coronel o del general o del testaferro ese llamado Eliel Wessing estaba siendo derrotados por los constitucionalistas, que unidos al pueblo estaban batiendo a los gorilas dominicanos con su estilo de siempre, con su práctica del viejo conocido, perdón, con su práctica del viejo conocida de repetir y divulgar rumores tendientes a presentar el movimiento constitucionalista revolucionario como un movimiento comunista, como un movimiento de izquierda. Presentar la situación en Santo Domingo increíble lo que sucede. Es increíble cómo desde tiempos inmemorables, como dice aquí, siglo XX, 1965, pero un siglo antes ya habían invadido territorio mexicano y no hubo gobierno lo suficientemente congruente para expulsar o para impedir el arrebato de nuestro territorio. Se divulgan rumores para presentar el movimiento constitucionalista, insisto, como un movimiento comunista, como un movimiento de izquierda, a presentar la situación de Santo Domingo como una situación de caos, de desorden. Comenzaron a hablar de actos de barbarie, comenzaron a hablar de ataques a las embajadas. Pero es curioso que durante un día repitieron incesantemente que varias embajadas habían sido tomadas, atacadas. Mencionaban la embajada de Ecuador y sin embargo el propio gobierno de Ecuador se encargó de desmentir esa noticia y de declarar que en ningún instante su embajada
estaba siendo atacada. Otras embajadas a las que se mencionaban como atacadas por los revolucionarios se encargaron, por conducto de sus gobiernos, de desmentir los infundios. Como podemos ver, esta política de difundir mentiras, noticias falsas, rumores, caos, ataques a los negocios es una práctica común. O era, al parecer entonces, los constitucionalistas armaron al pueblo, le entregaron armas al pueblo y eso fortaleció considerablemente su causa. Los gorilas refugiados en la base aérea de San Isidro y contando con unos 30 tanques de guerra, lanzaron el día 28 un ataque contra los constitucionalistas. Al parecer, en los primeros momentos, el ataque precedido de tanques progresaba. Se dice que cruzaron uno de los puentes que separaban la base de la sociedad, de la ciudad, perdón. En esos momentos los gorilas cantaban victoria, enviaban noticias y mientras metrallaban al pueblo, la estación de radio, en manos de los constitucionalistas, proclamaban su victoria. Pareciera que el constitucionalismo había logrado acabar el ataque. Pero, ¿qué ocurrió con los tanques? Por las noticias que se han ido recibiendo, se puede comprender que el ataque fue avanzando los tanques unos 300 metros y junto con los tanques el pueblo y los militares que defendían la Constitución y el regreso de Juan Bush parapetados en la ciudad, abrieron fuego sobre los tanques y sobre la infantería huesa. Y todo parece indicar que el avance fue detenido. Y no solo detenido, sino que la columna de los gorilas fue puesta en fuga por la tenaz resistencia del pueblo dominicano. Es decir, llegó un momento que los gorilas dominicanos tuvieron que retroceder. Hasta ese momento no había desembarcado la infantería de marina. Hasta ese momento el gobierno norteamericano solo había situado unos 40 infantes de marina en la costa para ir evacuando a los pocos norteamericanos que tuvieron miedo.
Pero cuando la resistencia del pueblo rechazó y prácticamente destruyó la columna atacante, los imperialistas comprendieron que su causa estaba perdida y esa noche ordenaron el desembarco masivo de la infantería de Marina Yankee la noche del 28. Alrededor de estos hechos han ocurrido cosas verdaderamente degradantes para los gobiernos latinoamericanos. Han ocurrido cosas verdaderamente bochornosas para esa agencia de colonias llamado la OEA. El señor Johnson declaró, ay, perdone, se me está cortando la luz de la computadora. El señor Johnson declaró en la noche del día 28 que había dado orden a la infantería para desembarcar, para proteger ciudadanos norteamericanos y que había sido informada la OEA. Pero eso lo cierto es que en la OEA no se había hablado ni una sola palabra. Que en la OEA nadie tenía ni la menor idea ni la menor noticia. Una mentira vil del tal señor Johnson. Era una mentira más porque en la OEA, en el momento en que se dio la orden de desembarco en Santo Domingo, nadie sabía una palabra del mismo y según publicaron los delegados de la OEA, se enteraron por radio y por televisión cuando habló Johnson de la infantería de Marina Yankee desembarcando en Santo Domingo. No se puede concebir desprecio mayor por esos gobiernos. No se puede concebir una bofetada peor. No se puede concebir un pentapié peor. No se puede concebir una insolencia mayor, un desprecio mayor por esos mismos gobiernos, por esos mismos delegados que en más de una ocasión han sido cómplices de los actos de arbitrariedad y de las fechorías del imperialismo yanqui. Se enteraron por radio y por la televisión, pero hay todavía más cosas. Un general yanqui, un jefe de la infantería de marina que estaba en Saigón algunas horas antes del anuncio de Johnson, declaró que un batallón de infantería de marina había desembarcado en Santo Domingo, es decir, que tuvieron tiempo de comunicarlo a la OEA porque un general yanqui en Saigón varias horas antes habló del desembarco de un batallón. Pero cuando habló en Saigón, aparentemente se equivocó la hora. En Washington no se había dicho ni una sola palabra. Entonces, los periodistas le preguntaron al jefe de prensa y el jefe de prensa dijo que no, que eran 40 horas nada más.
pero como evidentemente algo había salido mal, una indiscreción había sido cometida, se apuraron, se precipitaron y 1 o 2 horas después el propio Johnson estaba cometiendo su gran ofensa. Se apresuraron. Johnson confirmó lo que un general yanqui había dicho en Saigón, no que un batallón, sino varios batallones de la Infantería de Marina habían desembarcado en Santo Domingo. Eso fue el día 28, pero ¿qué ocurrió el 29? Al parecer esperaban que el nuevo desembarco de unos batallones amedrentaría al pueblo dominicano. Creyeron que el pueblo se paralizaría con un simple desembarco. ¿Qué ocurrió? Lo imprevisto, lo increíble, para los imprevistos, lo sorprendente. El pueblo siguió combatiendo y acorralando a los gorilas y sin detenerse un solo instante, siguió su avance. Estaban poniendo ya en peligro a la propia base de los militares reaccionarios en San Isidro. Esto fue lo que ocurrió el 29. El día 29 por la noche, asustados, amedrentados ante la reacción del pueblo, desembarcaron en la propia base de San Isidro 2 batallones de la División 82 de Autotransporte con todos sus equipos militares, es decir, que a pesar del desembarco, la causa de los gorilas está perdida. La base de San Antonio no podría resistir y el día 29 en la propia base desembarcaron con equipo de campaña y tanques de guerra 2 batallones de la 82 División de Aerotransportada. Y el día 30, ¿qué ocurrió? La OEA ya se había reunido el día 29, un elemento de sentido pudor, elemental sentido de pudor, en una situación extraordinaria, comprometida ante sus propios pueblos, hacía que los representantes de los gobiernos de América Latina tragasen de mala gana todo aquello. Entonces el gobierno de los Estados Unidos propuso la creación de una zona neutral, una zona de 26 kilómetros en la ciudad de Santo Domingo, 26 kilómetros cuadrados, es decir, casi toda la ciudad. Pero no habían terminado los de la OEA de tomar el acuerdo cuando las tropas de los Estados Unidos, motu propio, por cuenta propia y sin consultar con nadie, establecieron esa llamada zona de seguridad. Claro que lo que querían era un pretexto para ocupar la mayor parte de la ciudad.
Por eso establecieron esa zona de seguridad. Un pretexto más para ocupar la ciudad de Santo Domingo. Encontramos aquí esta postura constante y cotidiana que asumen los imperialistas. Como vemos, el día 30, primero habían desembarcado los marinos. Habían desembarcado batallones de la División 82 aerotransportada. Sin embargo, en la ciudad seguía luchando el pueblo y la fortaleza de Osama. Osama, uno de los principales baluartes de los Goviras, en el propio centro de Santo Domingo, cayó el día 30, bajo el ataque de las fuerzas nacionalistas, de las fuerzas constitucionalistas. Es decir, cuando ya habían desembarcado dos batallones de paracaidistas, las fuerzas de la Constitución, las bases nacionales de los dominicanos estaban logrando detener a lo que nosotros llamamos estos invasores, estos imperialistas. Es una clara demostración de la invasión cotidiana y constante de la Marina, de los infantes de Marina, del ejército yanqui. Y bueno, se me acabó el tiempo. Es solo recordar que una vez más y de manera fija y constante, los gobiernos de los Estados Unidos hacen acto de presencia cuando nadie les llama, porque ellos dictan dónde debe de estar, a quién están golpeando, qué movimientos extraterritorial, quiénes son comunistas o no. Los gobiernos yanquis tienen presencia esa vena imperialista y desean imponer la democracia que a ellos les gusta. En fin, esta parte del discurso de Fidel Castro narra día con día por qué el imperialismo yanqui quiere derrumbar las posiciones nacionalistas o imperialistas. Nos vemos. Es increíble cómo todos los medios de comunicación, cómo las fuerzas oligarcas siempre se están defendiendo. Hoy todavía lo hacen. Antes, como en este 65 lo hacen, y en el siglo anterior, igual a través de mentiras, defendiendo posiciones y ciudadanos o propiedades gringas, de todos modos invaden. Cuando las fuerzas nacionales son débiles o son corruptas, entregan la mitad del territorio, como fue con Santana en México. Bueno,
la claridad del discurso y de la narración es evidente. Continuamos la próxima semana con esta añoranza de electricistas.